Miguel Barba, presidente de la Asociación de Físico-Constructivismo. Y en aquel año de 1977, pues eran años mozos de adolescencia para el hoy presidente de la asociación. Pero en aquellos días, pues uno de nuestros invitados ya era campeón. No solamente, bueno, campeón nacional. Campeón nacional. Damos la bienvenida, saludamos con mucho gusto y qué bueno que aceptó la invitación para estar aquí en la cabina de Escritorio de Deportes al señor Luis Alberto Robles, que le dicen el Vallarta, el Macumba y el campeón. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias y para usted una invitación a todo su público para que no se despeguen de su radio y estén atentos a la entrevista. Luis Alberto Robles, Mister México 1977, el primer jalisciense que consigue el máximo trofeo del físico-constructivismo. Sí, señor, nos tocó irnos a estudiar a la Ciudad de México. En aquel entonces, pues yo salí de Puerto Vallarta y ya iniciaba con el físico-culturismo en la secundaria, bajo la tutela de mi maestro de educación física, el profesor Enrique Huerta, que fue Mr. Nayarit. Y de ahí nos fuimos a México a estudiar y él allá me comunicó, me puso en contacto con uno de los dos únicos Mr. Universos que tiene México, que es José Castañeda Lince. Y el otro era, en paz descanse, Eduardo Silvestre, hermano del actor Armando Silvestre, el cual vivía en Tijuana y Castañeda Lince en México. Y él fue mi maestro y él me ayudó, me apoyó y pues logramos conquistar para Jalisco y para todo el país el título de Mister México en 1977 en Acapulco, Guerrero. Usted fue de Puerto Vallarta a la Ciudad de México para estudiar. Así es, señor. Y ahí aprendió el deporte. Efectivamente. Y ahí lo desarrolló. Así es. Y empezó a competir, seguramente de los pioneros de este deporte. En aquellos años no sonaba mucho como suena hoy en la actualidad. Efectivamente, había muchos tabús. Por ejemplo, iba usted a entrenar a un gimnasio y no se sabía si estaban entrenando. No se oía ruido de pesas, no se oían, diríamos, el pujar de los atletas cuando hacen la barra, lo empujan hacia arriba, o tampoco se oían gritos de satisfacción cuando uno logra un récord, un levantamiento pesado, fuerte, ¿no? Era todo muy escueto, muy silencioso, la gente vestía con sudaderas y era increíble, casi imposible que viera usted a una persona con una camiseta con mangas de resaque. ¿Era como deporte oculto? Exacto, sí. ¿Era como prohibido? Más bien era como que a la gente sentía, pues que pena mostrar su cuerpo, ¿no? Mostrar sus músculos, que eran deportistas desarrollados físicamente. Entonces, en ese mismo momento que yo llegué a México también con este señor Castañeda Lince, conocí a otro muchacho, un muchacho que era estudiante del Politécnico también. Él estudiaba la carrera de ingeniero en comunicaciones electrónicas y era el Mister México del momento, el Mister México más joven de todos los tiempos, Héctor Pliego. Y Héctor fue mucho apoyo para mí también, porque él, cuando salíamos a alguna parte, siempre me decía, tú di que estudias. En aquel entonces se decía que los que hacían pesas eran los cargadores de la Merced. Sí, que cargaba más uno de la Merced que alguien en el gimnasio. Que los intelectuales, pues no se les veía en los gimnasios, era muy poco, muy raro. Entonces, Héctor, cuando íbamos a entrevistas a Televisa o al Canal 11 de Telesistema Mexicano, él siempre me decía, di que estudias. Y de esa manera, pues, yo me apoyé mucho en él y él me ayudó bastante. Y era muy común verlo con unas playeras tipo Pepe el Toro, con cuello de ojal, rayadas, en donde se veía enorme el muchacho, un chamaco de 18 años y medio, de 19 años,
con unos brazos de 20 pulgadas de brazo. 20 pulgadas era una cosa increíble, ¿no? Más bien era otra pierna. Sí, ¿no? así, Sí, más tenía o dos menos. piernas Sí, arriba. Tenía dos piernas. Sí. Y era un muchacho muy noble, muy tranquilo, y él fue mi maestro, me ayudó muchísimo, me enseñó a posar, y era mi compañero, me hice compañero de él de entrenamiento. Y ese tipo de personas que empezaron a desarrollar en aquellos años, así como lo describe, con tanta musculatura, tal vez se comparaba un poquito también con lo que en México comenzó en aquellos años a tomar mucha fuerza, el fútbol americano, sobre todo en la universidad y en el Politécnico Nacional. Y les decían que eran roperos, ¿no? Sí. Más que otra cosa eran roperos caminando, de lo grande que estaban, pero eran disciplinas completamente diferentes, ambas pasando por el gimnasio. Sí. Efectivamente, ellos también hacían pesas. Sí, y entraban mucho a la fuerza, ¿no? Sí, al choque, a la tacleada. Sí. Bueno, bienvenido, déjeme saludar también al señor, gracias. a su primo. ¿Es su primo? No, ¿Es su hermano? Casi, Son su hermano, Son hermanos. Sí. Y es que coincide el apellido de nuestro segundo invitado el día de hoy, el señor José Roberto Robles, quien es historiador de esta disciplina del físico-constructivismo. José Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación, y aquí estamos para hablar de nuestro deporte que tanto nos apasiona, y más con estos compañeros que estamos aquí, con el presidente de la asociación y con mi tocayo Luis Alberto Robles. Estamos a la orden para hablar de lo que más nos apasiona, que es el físico-constructivismo, y esperemos que les interese y estemos en su mejor disposición para cualquier pregunta o cualquier duda. Aquí estamos en cabina. Nada más cambia, uno es Luis y el otro es José, uno es Alberto y otro Roberto, Es pero correcto. el apellido es el mismo. Es Robles. El Muy poco Robles. físico-constructivismo, José, ¿cuándo comenzó Aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco. Yo tengo conocimiento por lo que he estudiado y porque conocí a las personas que iniciaron el deporte aquí en Jalisco, que fueron dos grandes, que uno ya desafortunadamente se nos adelantaron en el camino. El primero fue el señor Enrique Núñez Valdés, que era propietario del primer gimnasio que hubo aquí en el estado de Jalisco y en Guadalajara, que se llamaba El Reno. Estaba ya por General Mezquitán y la calle Escobedo, que ahora es la calle de Federalismo, allá por los años casi fines de los 50. Uy, ya sí, Guadalajara era sí, en blanco y negro. No, sí, Era era blanco y muy negro. blanco y Más negro. llegaba hasta los arcos, ¿verdad? casi a principios de los 50 fue Principios cuando... de los 50. Si mal no recuerdo, fue como en el 50-51 cuando don Enrique puso el primer gimnasio. Todo influido en México, que allá en México ahí estaban un poco más adelantados en algunos años, y entonces aquí se puso el Reno en ese domicilio, ahí en General Arteaga y Escobedo, ahí que ahora es la calle Federalismo, y posteriormente se vino a poner el gimnasio Hércules, también otro de los gimnasios más pioneros aquí en Guadalajara, que él vino Y más con mucho nombre, ¿verdad? con mucho nombre, y ahí llegaron las grandes luminarias allá en los años 70, como un Frank Zane, un Arnold Schwarzenegger, un Lou Ferrigno, un David ¿Ahí Rapper. vinieron? Ahí vinieron todos ¿Ahí ellos. entrenaron? Y ahí Ahí posaron. entrenaron, y Ahí posaron. ahí hay fotografías de ellos, y casi Ahí la debe mayoría haber de los... monumentos. Casi de la mayoría que estamos aquí vivimos esa bella época dorada del físico constructivo. Columbo también, bueno, vinieron Dani Padilla, vinieron muchísimos que sean innombrables. Y ellos Luis fueron los... Alberto Robles, Miguel Miguel Barba. Héctor González, No, de la Miguel Vena, Barba estaba Mario ahí Loya, en la cuna Mario todavía. Loya, y varios que empezamos ahí, y gracias a eso, porque todavía Guadalajara, nomás en Guadalajara había 2-3 gimnasios, que era el Reno, era el Hércules, la Mutualista, y un gimnasito que tenía el Diablo Velasco aquí por López Cotilla y Molina. El de la mutualista sigue, que Sí, todavía sigue. sí, ahí, es más, ¿no? yo estoy Todavía trabajando. existe. Yo estoy trabajando ahorita ahí, y ahorita estamos festejando el 113 aniversario. Ah, nada más. Nada más 113. Somos más antiguos que el Club Chivas. Sí, es Sí, cierto, verdaderamente. es cierto. Entonces ahora el viernes tenemos un eventito ahí interior para motivar a los muchachos. Yo soy el encargado de instructores ahí, y ahí tenemos ya tengo muchos años trabajando ahí en la Sociedad Mutualista de Empleados de Comercio. O sea, todo esto comenzó en los años 50. El físico empezó pioneramente en los años 50 aquí en Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara. ¿Y de México tiene alguna referencia? En México más o menos ya a fines de los 40, porque los primeros Mr. Américas fueron en los años 40, 45, cuando Steve Reeves, que era aquel actor que hizo Hércules sin cadena, que hubo varias películas de él, que fue el que dio a detonar al físico. Hércules, es cierto. Sí, se llamaba Steve Reeves, un tipo bien parecido con un físico que nosotros le llamamos Mr. Perfección, porque él tenía la misma medida de cuello, de brazo y de pantorrilla. Esas son las medidas. Era otro ropero. Era otro ropero, pero muy estético, y a otro bien parecido.
inclusive se casó con una duquesa al final de su vida, pero era un tipo con mucha personalidad. Y él fue gracias a él que empezaron a darse a conocer los físicos. Este deporte arranca en Estados Unidos. Arranca en Estados Unidos ahí más o menos a principios de los 40. Yo tengo conocimiento que los primeros eventos ya registrados son a principios de los 40. Steve fue Mr. América en el 45. Y en este momento, José, hay un boom en Jalisco Tremendamente, con el físico-constructivismo y el fitness, ¿verdad? Es más, yo estoy sorprendido. Yo, si me hayan platicado esto allá en los 80, yo nunca me hubiera creído. Y no nos estamos yendo muy lejos. No, aquí nada más. Yo creo que aquí Miguel, que es el presidente de la asociación, ha tenido registrados nomás en la pura área metropolitana de Guadalajara más de 1000 gimnasios. Si contar los municipios como que es Tlajomulco, San Pedro, Zapopan. 1000 gimnasios. Fácil, sin temor a equivocarme. Así sencillamente. Por ahí anda más o menos, el número, Miguel. 700, casi latina. Casi, por 300, sí. Bueno, puede que haya hasta inclusive más de 1000, pero gimnasios eso que sí, en realidad están afiliados o allegados a la asociación en cuestión de los eventos deportivos que van, que se registran, que sabemos que existen porque van a los eventos, porque van a las certificaciones, van a los cursos, sí, alrededor de unos 700, pero sí puede haber hasta más de 1000. Es más, cada día paso por una calle y veo uno nuevo. Y no son las tiendas, ¿verdad? Y no son las tiendas esas conocidas. De la X. Vamos a la pausa comercial y estamos de regreso a ABC Radio. ABC Radio, Escritorio Deportes. Y bueno, hoy es un programa de historia. Y me dicen los invitados que va a faltar tiempo. Sí, vamos a hacer hasta el segundo programa, yo creo, ¿no? Sí, fácil. No, pues es que Miguel tiene buenos amigos y además con mucha historia que platicar. Sí, la verdad sí. Desde que yo conocí a Alberto Robles, es grato siempre platicar con él porque aprendes muchísimo. Empiezas, te empieza a platicar las historias de antes de cuando ganó el Mr. México Absoluto del 77, tantas anécdotas ahí en Puerto Vallarta, cómo se broncea, cómo se bronceó para las competencias, por eso le decían el Macumba, porque llegaba así bien moreno. Bien moreno. Y pues en aquellos tiempos no había pintura, como ahorita ya hay muchas facilidades, ya existen pintura, ya no te andas asoleando ni nada de eso, pero imagínate que tú estés entrenando muy fuerte, aparte una dieta baja en carbohidratos y todavía te asolías, pues te terminabas hasta mareado. Sí, por supuesto. Entonces era un poco más difícil antes, ahorita ya se pone un poquito más fácil, hay varias cosas, hay más suplementos, en aquel tiempo no había tantos suplementos, había muchos tabús, y que haya sobresalido así como sobresalió él, y que además pues que sea de Jalisco, pues qué bueno, desde José, Vallarta. Desde Vallarta. Y de José Roberto, pues otra persona muy importante aquí de nuestro deporte, porque yo también el platicar con él y platicar todo cómo se emociona platicando la historia del fisicoculturismo aquí en Jalisco. Oye, pero no nada pues más sabe del muy importante. fisicoculturismo. No, ya vimos que hasta de lucha libre, de todo, de boxing. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Yo los conozco a todos. Ya los conozco a todos. A todos. Y pues qué decir de aquí del señor Héctor González, que también es otro ícono también de aquí de nuestro deporte, también fue un gran campeón y yo lo recuerdo mucho y lo he dicho varias veces como organizador de eventos, porque a mí su evento, el Mr. Guadalajara, que hizo en el Hotel Hyatt en 1987, para no equivocarme, 15 de noviembre de 1987. A las 7 de la noche a las 9 de la noche me estaban nombrando cuarto lugar en novatos por primera vez. Yo competía. O sea, por eso no se me olvida. Por eso no se me olvida, porque fue mi primer evento en el cual yo competí y obtuve un cuarto lugar en principiantes. Tengo el diploma, que ese... Fue ese cuarto lugar que le ganaste todavía tengo al que te llevó, ¿verdad? Ándale, la historia esa del que me llevó le gané. Entonces, pues son 3 personalidades muy importantes de aquí de nuestro deporte y que nos platiquen sus experiencias y todo eso, yo creo que es muy importante para todas las nuevas generaciones que están ahorita en estos tiempos. Yo me considero más o menos como a mediados, más o menos. Primero ellos, después yo y ahorita las nuevas generaciones, ¿no? Y qué bueno, vamos a saludar, bueno que lo conozcan. Sí, vamos a saludar precisamente a Héctor González, le dicen el Avenas. No sé por qué, seguramente le entraba duro a la avena. No, por blanco, por blanquito. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes con ustedes. Bienvenido. Un programa de historia, güey. Sí, ¿no? Totalmente. De anécdotas. Estoy muy emocionado de estar con ellos.
Oye, ahorita que Miguel decía cuarto lugar, tal día, tal lugar, hasta te... Se me enchinó la piel. De veras que qué memoria de Miguel, y lo dice con tanto entusiasmo, siempre me lo dice, lo recuerdo con cariño. Desde aquel año organizabas eventos. Sí, sí. ¿Ese fue el primero? Organicé anteriormente el Mr. Jalisco y luego el Mr. Guadalajara. Mr. Jalisco y luego Mr. Guadalajara. Así es. Era para darle todo el apoyo a este deporte en aquellos años. Sí, es el deporte de mi vida, el que más quiero. No hay otro. No hay otro. No le vas a otro. No le voy. Bueno, al fútbol y a todos los de aquí. A todos los... sí, te iba a preguntar a quién le vas, porque No. o sea, a los Mi de... equipo preferido es la UDG. La UDG. Sí, es totalmente. Pero ya se me fueron. No, allá andan todavía. Pero- Bueno, en otras aguas, pero Así allá es, andan. Así es. Allá andan. La Universidad de Guadalajara. De muchos recuerdos. ¿Eres egresado de la UDG? Sí, soy de la UDG. ¿Cuántos años, Héctor, en este deporte del físico Yo constructivismo? empecé cuando tenía 10 años, tengo 59 años. Gustosamente y orgullosamente lo digo. Pues es un ratito de historia, Sí. ¿no? Y si le preguntamos a José, pues seguramente ahorita saca hasta datos que no sabes tú, ¿no? Sí, José. Sobre tu carrera. ¿Cuál fue tu aventura dentro del físico-constructivismo? ¿Qué fue lo que hiciste dentro de este deporte? Pues es la pasión de estar sano, sobre todo, de tener músculos, pero sobre todo estar sano y libre de drogas. Eso era lo que más me apasionaba. Tuve muy buenos maestros. Aquí tengo a mi izquierda Luis Alberto. Tuve a Toño Ríos, Alberto de la Torre. Pues no puedo, se me pasan tantos, pero ninguno me tocó el tema de drogas, y eso se los agradezco en el alma. Es que este deporte sigue teniendo esa, ¿cómo decirlo? Esa mancha, ese velo, ese enigma, ese fantasma. Siempre ronda. Este deporte, junto con el atletismo, junto con el ciclismo y el levantamiento de pesas, siempre ha rondado el fantasma de que se ayudan con algo que no está permitido. Sí. Es un secreto a voces. Es un secreto a voces, ¿no? Sí, Radio perfecto. Pasillo Sí, dice, sí, sí. como decimos, Radio Radio Pasillo, Ya no- dice que existe mucho esto, Sí. ¿no? Ya no dicen que es atleta, sino que se inyecta. Sí. Es cierto. Ese es el problema. Sí, sí, sí. Sí. O como si fuera la gasolinera, ¿no? Sí, sí. Póngamelas a 30. Sí, Póngamelas a 32. 30. Si bien desarrollos como Luis Alberto, como Miguel, como mi querido, ¿verdad? José, José, entonces los ven y dicen esos desarrollos, pues son a base de anabólicos, ¿no? Es a base Sí, sí, de sí. cuidados y entrenamientos muy duros. porque existe, y ustedes podrán corroborarlo, ustedes han estado dentro de este mundo del físico-constructivismo, los cuatro, Luis Alberto, José Roberto, Héctor y Miguel. El mexicano, por naturaleza y por genética, el mexicano no está para ese tipo de cuerpos. El mexicano es tal vez de estatura mediana, tal vez chaparrito, muchos morenitos, pero no para desarrollar cuerpos de ropero. Es correcto. ¿Cierto o no, José Roberto? Sí, es correcto, sí. Verdaderamente sí, desafortunadamente nuestra idiosincrasia no nos permite rebasar más allá de lo que no podemos hacer. Aquí en México verdaderamente ha habido pocos físicos que tienen unas cualidades simétricas muy buenas. Uno de ellos fue Neftalí Serino, que ganó en el 73, que para mí ha sido uno de los Mr. México más Neftalí Serino. Neftalí Serino, es tabasqueño, él es allá del sureste, con un físico adelantado a su tiempo. Verdaderamente, si ahorita estuviera actualmente compitiendo, te apuesto que sería también... Que seguiría ganando, igual como lo ganó, porque eran con unas medidas tremendamente enormes para su capacidad de estructura ósea. Tenía unas pantorrillas, tenía una caja torácica tremenda, tenía unos hombros, unos brazos, unos antebrazos, una vascularización enorme, que todavía para mí, yo empezaba en esos años, yo empecé cuando tenía 15 años, ahorita tengo 59 años. Entonces yo empecé a esa edad, fue las primeras veces que yo vi físicos de esa naturaleza. Y a mí me tocaron ver físicos como el de Aarón Rodríguez, un luchador que fue tremendamente, que él fue mi iniciador. Vi yo en persona a Arnold Schwarzenegger, entonces yo empecé a ver gente pues grande,
que eso fue lo que me atrajo más y me atrapó en las redes del físico. Yo no empecé a ver eventitos chiquitos, yo empecé a ver eventos grandes, de grandes estrellas, como cuando venía Luis Alberto de Vallarta, venía Manuel Elizondo de Monterrey, venía Santos Ramos de Monterrey, Héctor Priego de México, Neptalí Serino de Tabasco, Alex Valls del DF. Eran físicos que para mí son mis ídolos, porque esos nomás los veían en las revistas y cuando los veo en persona, haz de cuenta que se me cayó el cielo, vinieron los ángeles a la tierra. Entonces yo con esa naturaleza los sí titanes, lo veo. Es más, yo conservo todavía revistas de aquellos años. Soy un fanático coleccionador, tengo más de 100,000 revistas de físico y sigo comprando 100,000 revistas. Es donde yo me alimento. Todavía voy por ahí al baratillo, encuentro revistas de los años 50, 60 y sigo comprando y coleccionando. Ya mi señora me quiere correr de la casa porque o te quedas tus revistas o tus me voy revistas yo. o tú. Y ya le dije, pues te vas a ir tú porque las revistas no se van, le dije. Estas aquí se quedan. Estas aquí se quedan. 100,000 revistas. Pero sí, verdaderamente, sin temor a equivocarme, todavía sigo coleccionando. Todavía hace 15 días compré como 50 revistas, todavía ya por de los años 50, 51. Y ahí me encontré unas revistas que antes de Muscle Power, que se llamaba SAS, la ruta del deporte, que también la editaban los hermanos Pérez en México, y de veras para mí es solo morido, porque son revistas ya muy antiguas. ¿Y dónde se encuentran? Verdaderamente. Y ahorita nada más en la hemeroteca de... Sí, pues sí, yo creo. No, y te voy a decir algo, vinieron a mí los Pérez, vino el señor Humberto García en el año 90 cuando se hizo aquí el Mr. México, que fue acá, ahí en donde Palladium. está, en el Palladium, donde está ahorita Azteca. Ahí hicieron el Mr. México en el 90. Ha sido la única vez que el Mr. México ha salido del DF. Y que aparte dieron un vehículo. Fue la primera vez que dieron. Fue la primera vez que el señor Pastrana se aventó a dar un carro del año al ganador, que ni los del DF lo habían hecho. Y aquí el señor Pastrana y aquí Jalisco puso la pauta para que se hiciera ese evento. A partir de ahí fue que se a empezaron a darlo. De ahí se hizo el Mr. México. Y vino el señor Humberto García, que era el director de la revista en aquellos años. Él había comprado los derechos de Muscle Power. Y él vino y me compraba mi colección en aquellos años, porque en el terremoto del 85 se les perdió le perdió todo. Y él vino en el 90 y me puso un cheque en blanco. Me dijo, Robert, quiero llevarme tu colección. Le dije, no, señor García, se las presto con todo gusto, pero yo venderlas jamás las voy a vender. Vengan a leerlas a la casa. Vengan a leerlas, ahí les presto un sillón. El día que vengan, quieran, pero él me dijo, yo me la quiero llevar porque las tengo todas encuadernadas por números, por tomos de los años. Entonces me he preocupado mucho en cuidar mucho mis revistas, que son mis joyas. Entonces él vino y afortunadamente lo llevé a mi casa y él quedó maravillado. Me dice, nadie tiene lo que tú tienes. Tienes oro molido aquí. Le digo, yo sé lo que tengo, por pues eso... así se hace la historia. Sí, por eso que me dice mucha gente, ¿cómo sabes tanto? Porque me ha interesado mucho estarme estudiando, y más cuando me apasiona de multiplicaciones y historia de México, no sé, pero a mí háblame de físico y te la sé toda. Porque para la escuela nunca fui bueno. Iba a preguntar sobre la historia de México. No, pues ahora sí. ¿En qué mes estamos? No, casi no, porque desde que estaba en la primaria los maestros me quitaban las revistas de físico, y más porque en aquellos años traía desnudos, porque había una sección que se llamaba educación sexual. Entonces, era pecado. Yo estaba en sexto año y yo ya llevaba revistas porque se las quería enseñar a mis compañeros en señales físicos como Arnold, como Franco Colombo, como Larry Scott. Y se ponían a ver las otras fotos. Y empezaban a ver a las chicas, que en aquel entonces pues era un tabú hablar de eso, verdaderamente. Claro. Y los maestros cada rato me reportaban, me las rompían y yo hacía coraje porque ¿por qué me las quitaban? En lugar de estudiar yo mis materias, estaba estudiando lo que era el físico. Y ya desde entonces, ya desde ese entonces traigo ese ahí pegado conmigo. 100,000 revistas. Hacemos la pausa y volvemos a ABC Radio, Escritorio de Deportes, 14 antes de la 1.